Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero que esté muy bien. Continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos, esta carta preciosa que hace Pablo a la iglesia de Roma. Nos encontramos en el capítulo 7, vamos a leer desde el verso 7. Ahora bien, dice el apóstol, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pablo hace una pregunta que tal vez muchos se pueden hacer al no comprender con claridad estas enseñanzas. Entonces hace la pregunta, ¿acaso yo estoy sugiriendo que la ley de Dios es pecaminosa? No, dice, de ninguna manera. Es más, dice Pablo, si no fuera por la ley, que es un indicador de lo que le desagrada a Dios, que es un indicador de lo que es pecado, yo no hubiese sabido que codiciar es malo, porque el mandato dice, no codiciarás. Y aquí Pablo, desde el verso 7, comienza a explicar, a desmenuzar esta enseñanza y a ir reafirmando lo que es la ley. La ley no es mala. La ley solo indica lo que es pecado. Verso 8. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. La ley resalta lo que es indebido en la persona. Pues el hecho de que esté la ley y dice no mentirás, no codiciarás, no matarás, el hecho que la ley esté ahí presente me indica todo lo que está malo. Entonces al verse lo que es lo que Dios rechaza, entonces uno se da cuenta que eso que Dios rechaza está en ti y dice, oh, esto lo tengo, esto es un pecado, esto transgrede a Dios, esto rechaza a Dios, esto es lo que no le gusta a Dios. Y por eso dice, el pecado no tendría ese poder si no estuviera la ley. Verso 9. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Es que cuando Pablo dice, hubo un tiempo que yo no entendía esta ley, porque él no nació entendiendo la ley. Él no nació teniendo esta claridad. En ese tiempo él no la entendía, pero se le fue instruida, se le fue enseñada. Y cuando se le fue enseñado, entonces él comenzó a darse cuenta que habían poderes malignos que operaban en él porque la ley le decía que eso estaba mal. Verso 10. Y yo morí, porque la paga del pecado es muerte. Y verso 10 dice, y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Esto es extraordinario, estas palabras, porque aquí Pablo te está diciendo, nunca fue para salvación la ley. La ley nunca fue el medio de salvación. La salvación siempre ha sido por fe, mas el justo por fe vivirá, como dice el profeta Habacuc. Nunca ha sido la ley el camino de la salvación. La ley siempre ha sido un indicador de lo que es pecado, de lo que le desagrada a Dios. Verso 11. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Claro, porque él está hablando de decir
el mandato me mostró que yo era un pecador. Y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué dice me engañó? Porque en un momento él decía, si yo cumplo la ley, entonces me salvo. Pero no, nunca ha sido para salvación. Dice, me engañó porque solo me dice que soy un pecador. Lo único que me está diciendo la ley que yo soy un pecador y la paga del pecado es muerte. Verso 12. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Y esto es precioso, porque este verso 12 me está diciendo qué es la ley. La ley es santa. Dice, la ley en sí misma es santa, sus mandatos son santos, son rectos o son justos, como dice en otra versión, y son buenos. No es pecado la ley. Es bueno. ¿Y por qué? Porque Dios hizo esta ley, hizo estos mandatos. Son inspirados por Dios. Y todo lo que proviene de Dios es bueno, es santo, es justo. Entonces dice, sin embargo, la ley en sí misma es santa. Y sus mandatos son santos, rectos y justos, porque es inspirado por Dios. Por eso en el verso 7, Pablo hace esa pregunta si alguno no comprendió y dice, ¿acaso ustedes están sugiriendo que la ley de Dios es pecaminosa? No, de ninguna manera. La ley está hecha para indicar lo que es pecado, pero la ley es inspirada por Dios, es buena, es santa, es justa. Y yo les quiero leer Primera de Timoteo, verso 8. Aquí Pablo le está hablando a su joven discípulo Timoteo y le dice, pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. Vuelve a reiterar aquí Pablo, la ley es buena porque la ley es inspirada por Dios. Lo que pasa es que la ley no te salva. Eso es la confusión que quiere desintoxicar el apóstol Pablo. Nunca ha sido la ley el camino de la salvación. La salvación siempre ha sido por fe. La ley es buena, es santa, es justa, es inspirada por Dios. Es solo un indicador de lo que le desagrada a Dios. Y miren lo que dice el verso 9 de 1 Timoteo 8. También sabemos, dice el apóstol Pablo, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo lo que se oponga a la santa doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí se me ha encomendado. La ley indica lo que está mal, y por eso es el evangelio que nosotros predicamos, un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Por eso Pablo comienza en el libro de Romanos que todos necesitamos el arrepentimiento. Por eso Jesucristo cuando comienza su ministerio dice arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos llamados nosotros a predicar el arrepentimiento y por medio del arrepentimiento que el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado cuando se nos predica el Evangelio y nosotros reconocemos porque el Espíritu de Dios hace una obra en nosotros y nos trae esa convicción, nos arrepentimos de vivir sin Él. Todas estas cosas es por vivir sin Él, sin Dios. Verso 13. Pero ¿cómo puede ser, dice Pablo, acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado.
se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. El pecado es lo malo. La ley es buena, la ley me indica lo que es pecado. Así él cierra diciendo el apóstol Pablo, pero ¿cómo puede ser? Dice en el verso 13. ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? No, la ley solamente te mostró el pecado que hay en ti, al cual la buena noticia estamos llamados al arrepentimiento. Eso, hermanos, lo dejamos hasta hoy, hasta el verso 13, si Dios lo permite, si así lo quiere. Nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Dios abençoe. Y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata.